Adentrémonos en un tema de profunda reflexión y trascendencia. ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona según la Biblia? A lo largo de las Escrituras encontramos enseñanzas sobre la gracia y el perdón de Dios, pero también se nos advierte sobre la seriedad del pecado y sus consecuencias eternas. En esta exploración buscaremos comprender qué pecado específico es aquel que la Biblia describe como imperdonable y qué implicaciones tiene para nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Prepárate para una reflexión profunda y desafiante mientras nos sumergimos en las Escrituras en busca de respuestas claras y significativas sobre este tema crucial. En los tiempos antiguos, cuando la tierra era joven y el cielo aún no conocía el pecado del hombre, existía una ley divina que regía sobre todas las cosas creadas. Esta ley, escrita con fuego y espíritu, era la palabra de Dios, y en ella se encontraba la promesa de perdón para toda transgresión, excepto una. La historia nos lleva a un momento en que Jesús, el Hijo del Hombre, caminaba entre nosotros, enseñando y sanando, mostrando el camino hacia la redención. Pero no todos los corazones estaban abiertos a su mensaje. Algunos, endurecidos por el orgullo y la incredulidad, buscaban desacreditarlo. Un día, mientras Jesús liberaba a un hombre de un espíritu inmundo, algunos de entre la multitud murmuraron con desdén, atribuyendo su poder a Beelzebú, el príncipe de los demonios. Fue entonces cuando Jesús, con una mirada que penetraba el alma, pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. Por tanto, os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo capítulo 12, versos 31 al 32. Estas palabras severas y llenas de una verdad inmutable revelaban la existencia de un pecado imperdonable, un acto de rebelión tan profundo que rompía la relación entre el hombre y su Creador. Era la blasfemia contra el Espíritu Santo, el rechazo voluntario y consciente de la verdad divina y la gracia ofrecida. El relato continúa en otro lugar, donde Jesús, rodeado de sus discípulos, les enseñaba sobre la misericordia y la justicia. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y cualesquiera blasfemias que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tiene perdón, sino que es reo de eterno pecado. Marcos capítulo 3, versos 28 al 29. Este pecado, conocido como el pecado eterno, era una negación deliberada y persistente del testimonio del Espíritu Santo sobre Jesús, una negación de la única fuente de salvación. Era, en esencia, el rechazo del único medio por el cual el hombre podía ser reconciliado con Dios. La enseñanza era clara. Mientras que la misericordia de Dios es vasta y su perdón alcanza los confines de la tierra, hay un límite establecido por la voluntad humana. Cuando el hombre elige cerrar su corazón a la verdad, cuando rechaza la voz del Espíritu que testifica de Cristo, se coloca a sí mismo fuera del alcance de la redención. Y así, a través de los evangelios, se nos recuerda la gravedad de este pecado. En Lucas se nos dice, y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Lucas capítulo 12, verso 10. La narrativa bíblica nos enseña que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un acto de rechazo final, una decisión consciente de apartarse de la luz de la verdad para abrazar las sombras de la mentira y la desesperación. Es un pecado que no se comete en un momento de debilidad o ignorancia, sino en un estado de rebelión continua contra la soberanía divina. La historia de la redención es una de amor y sacrificio.
de un Dios que extiende sus brazos hacia un mundo caído, ofreciendo perdón y esperanza. Pero también es una historia de elección, donde cada corazón debe decidir si acepta o rechaza la gracia que se le ofrece. La historia de la redención continúa, llevándonos a través de los desiertos y las ciudades, donde la voz de Dios resonaba en los corazones de aquellos dispuestos a escuchar. En cada rincón de la tierra, la palabra se difundía, y con ella la advertencia sobre el pecado imperdonable. En Hebreos se nos advierte con solemnidad, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6. Este pasaje nos habla de aquellos que han conocido la verdad, que han experimentado la gracia divina y han compartido en el Espíritu Santo, pero que luego se apartan negando la salvación que una vez abrazaron. Es un estado de apostasía, un rechazo consciente y final de la fe que una vez profesaron. La gravedad de este pecado se subraya aún más en la primera epístola de Juan. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Aquí, el pecado de muerte se interpreta como aquel que lleva a la separación eterna de Dios, un pecado tan grave que incluso la intercesión de la oración se ve limitada. La narrativa bíblica es rica en ejemplos y enseñanzas que nos instan a reflexionar sobre nuestras acciones y la condición de nuestro corazón. Nos recuerda constantemente que, aunque Dios es amor y su misericordia es infinita, también es justo y santo, y no puede tolerar el pecado deliberado y continuo. Así, el mensaje de la Biblia es uno de esperanza y advertencia. Nos ofrece la promesa de perdón y vida eterna a través de la fe en Jesucristo, pero también nos llama a vivir en obediencia y reverencia, conscientes de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. La saga de la redención se despliega como un tapiz tejido con hilos de gracia y justicia divina. A medida que el relato avanza, nos encontramos con figuras clave cuyas vidas y decisiones ilustran la naturaleza del pecado imperdonable. Entre estas figuras se encuentra Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. Judas, quien caminó junto al Maestro y fue testigo de sus milagros, eligió traicionarlo por 30 piezas de plata. Su pecado no fue simplemente la traición, sino el rechazo consciente de la verdad que había conocido íntimamente. A pesar de tener cada oportunidad de arrepentirse, Judas se entregó a la desesperación y al final se apartó de la salvación que estaba a su alcance. Otro ejemplo es el fariseo Saulo de Tarso, conocido más tarde como el apóstol Pablo. Antes de su conversión, Saulo perseguía a los seguidores de Jesús con fervor y convicción. Sin embargo, a diferencia de Judas, cuando Saulo fue confrontado por la verdad en el camino a Damasco, su corazón se abrió a la gracia de Dios. Su vida se transformó radicalmente, pasando de perseguidor a proclamador de la fe que una vez intentó destruir. Estos contrastes nos enseñan que el pecado imperdonable no es un acto aislado, sino una postura del corazón. Es la resistencia continua y consciente a la verdad y la gracia de Dios, incluso frente a la evidencia abrumadora de su amor y misericordia. El relato bíblico también nos advierte sobre la importancia de la fe genuina y la obediencia.
En Santiago se nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2, verso 26. La fe verdadera se manifiesta en acciones que reflejan la transformación interna que el Espíritu Santo obra en nosotros. Por lo tanto, aquellos que profesan creer en Dios, pero continúan viviendo en desobediencia deliberada, están en peligro de cometer el pecado imperdonable, pues su fe no se traduce en una vida cambiada. El mensaje de la Biblia es uno de amor incondicional y de justicia perfecta. Dios ofrece su perdón a todos los que se acercan a Él con corazones arrepentidos y humildes. Pero también establece claramente que hay un pecado que no puede ser perdonado: el rechazo voluntario y persistente del Espíritu Santo y su obra redentora en nuestras vidas. El viaje a través de las Escrituras nos lleva a profundizar aún más en la comprensión del pecado imperdonable. Nos encontramos con el apóstol Juan, quien en su primera epístola nos ofrece una visión más íntima de la relación entre Dios y el hombre. Dios es luz, escribe, y en Él no hay tiniebla alguna. Juan capítulo 1, verso 5. Esta afirmación establece un contraste absoluto entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Juan continúa explicando que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, versos 6 al 7. Aquí se nos recuerda que vivir en la luz es vivir en la verdad y la comunión con Dios, lo cual es incompatible con el pecado imperdonable. La narrativa de la Biblia no solo nos advierte sobre el pecado imperdonable, sino que también nos ofrece una esperanza redentora. En el libro de Romanos, Pablo escribe: porque el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 23. Este versículo encapsula el Evangelio. Aunque el pecado conduce a la muerte, Dios ofrece vida a través de Jesucristo. El pecado imperdonable, entonces, es rechazar este regalo de vida, es negar la única fuente de salvación y aferrarse a las tinieblas en lugar de recibir la luz de Cristo. Es un estado de corazón que se niega a someterse a la soberanía de Dios y a aceptar su gracia. La Biblia termina con una visión del futuro, una promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra donde el pecado y la muerte ya no tendrán lugar. En Apocalipsis se nos dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Esta es la esperanza final para aquellos que eligen la luz sobre las tinieblas, la vida sobre la muerte. Mientras el relato bíblico se despliega ante nosotros, nos encontramos con la parábola del Hijo Pródigo, una historia que Jesús contó para ilustrar la naturaleza del perdón divino. En esta parábola, un joven decide dejar la casa de su padre para vivir una vida de libertinaje. Después de gastar toda su herencia y encontrarse en la miseria, decide volver a casa, esperando al menos ser tratado como uno de los sirvientes de su padre. Pero la respuesta del padre es sorprendente. En lugar de rechazo o juicio, el padre recibe a su hijo con los brazos abiertos, ordenando que se prepare una fiesta en su honor. Porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lucas capítulo 15, verso 24. La parábola del Hijo Pródigo nos enseña sobre la naturaleza del arrepentimiento y la disposición de Dios para perdonar incluso los pecados más graves, siempre y cuando haya un retorno genuino a Él. La historia del Hijo Pródigo contrasta fuertemente con la del pecado imperdonable. Mientras que el Hijo Pródigo representa a aquellos que se alejan, pero luego vuelven a Dios, el pecado imperdonable representa una decisión final y consciente
de rechazar la gracia de Dios. Es un corazón que, a pesar de conocer la verdad, elige permanecer en las tinieblas. El relato bíblico nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y las decisiones que tomamos. Nos llama a examinar si estamos viviendo en la luz de la verdad o si estamos resistiéndonos a la voz del Espíritu Santo. Nos anima a buscar el perdón y la restauración en Dios, sabiendo que su amor y misericordia están disponibles para todos los que se acercan a Él con un corazón sincero. Que este relato sea un recordatorio de la infinita paciencia y amor de Dios, que espera con los brazos abiertos a todos los que se han alejado. Que nos inspire a vivir vidas que reflejen su amor y su gracia, y que nos motive a compartir la buena nueva de la redención con aquellos que aún no la han encontrado. En nuestra exploración sobre el pecado imperdonable, hemos sido confrontados con una verdad profunda y trascendental: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pasaje bíblico nos recuerda la seriedad del pecado y nos advierte sobre las consecuencias eternas de rechazar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al blasfemar contra el Espíritu Santo, estamos rechazando la gracia y el perdón de Dios de una manera deliberada y obstinada. Estamos cerrando nuestros corazones a la voz de Dios y negándonos a arrepentirnos de nuestros pecados. Sin embargo, mientras reflexionamos sobre esta verdad, también debemos recordar la infinita misericordia y amor de Dios. Aunque hay un pecado que la Escritura describe como imperdonable, Dios sigue llamándonos al arrepentimiento y ofreciendo su perdón a todos aquellos que se vuelven a Él con sinceridad y humildad. Que esta reflexión nos lleve a examinar nuestras propias vidas y a buscar la guía y el perdón del Espíritu Santo en todo momento. Que aprendamos a vivir en obediencia y humildad, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme y nos guíe en el camino de la verdad y la vida eterna.